De culpable a inocente. Este es el tema para esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Esperamos entonces que usted lo pueda recibir y a la vez lo pueda entender, porque realmente, hermano y amigo, hoy más que nunca necesitamos conocer los propósitos bíblicos, conocer nuestra vida, cómo estamos delante de Dios y también delante de la sociedad que nos rodea. Pero sobre todo nos interesa a todos los seres humanos conocer el estado de nuestra alma. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, todo lo que tiene que ver con la conciencia y todo lo que tiene que ver con la fe que profesamos en el Señor nuestro Dios Jesucristo. Entonces, de culpable a inocente. Isaías capítulo 6 y el versículo 6. Dice pues la palabra de Dios: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí fue la lectura de la palabra del Señor. Bueno, era una experiencia de un hombre en la Biblia. Este hombre era un joven que se llamaba Isaías. Él estaba en el templo y estaba contemplando una visión maravillosa, y era la visión de el Hijo del Hombre. Una visión importante, una visión quizás muy real, pero de mucho sentido. Y entonces dice la palabra del Señor que él, al contemplar la gloria de Dios, entonces exclamó: ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de gente inmunda, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. En cierta manera, él se sintió culpado y culpable de su pecado, pero también sintió en su corazón la culpa del pecado de las demás personas, porque él sabía que Dios es un ser santo, que Dios es un ser que no admite el pecado. Por tanto, entonces, el hombre delante de Dios siempre será culpable. Y entonces es cuando exclama esta frase tan bonita. Pero la Biblia dice que en aquella visión vino un ángel, tomó unas tenazas de un lugar donde habían carbones encendidos y tocó con esos carbones los labios de aquel hombre. Y luego escuchó una voz que decía: esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Que pudiéramos escuchar estas mismas frases para nuestra vida. Bueno, podemos mirar entonces que nuestro Dios tiene el método, tiene la facultad para quitar el pecado del hombre. Sí, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba formando un pueblo para él, cuando estaba preparando al pueblo que lo había sacado de la esclavitud para que fuera el pueblo de Dios, entonces el Señor les dio leyes, les dio ordenanzas, les dio mandamientos, y dentro de esas leyes y esas ordenanzas y esos mandamientos que el Señor le dio al pueblo para que el pueblo aprendiera a vivir para Dios, entonces dice la palabra del Señor que Él les habló de la siguiente manera. En Levítico capítulo 5 y el versículo 15: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en un siclo de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Lo que podemos mirar la palabra del Señor es que en ese tiempo cualquier persona que cometía pecado, que cometía una falta, que cometía un yerro en la presencia del Señor, entonces debería de traer un carnero para pagar su culpa, para pagar su pecado. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y entonces la persona debería traer un carnero sin defecto de los rebaños y ofrecerlo en un sacrificio a Jehová por el pecado. Así que si el hombre hacía esto, Dios le perdonaba, Dios quitaba la culpa, Dios quitaba el pecado. Pero si el hombre que cometía ese pecado, esa maldad, no traía ese carnero, no ofrecía el sacrificio, seguía siendo culpable, seguía siendo pecador, seguía viviendo esa vida de desgracia, esa vida de sufrimiento, esa vida de dolor, pero sobre todo
alejado de la presencia del Señor. Pero aquel que cumplía con lo que Dios le había establecido, entonces esa persona recibía el perdón de Dios. Era quitada su culpa, era limpio su pecado. Bien, eso fue en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Eso fue en el pueblo de Israel. Eso fue en los tiempos que el Señor estaba formando una nación, la nación judía, la nación israelita, donde la gente debería aprender a vivir como Dios lo enseña en su palabra. Pues quiero decirte, estimado hermano y estimado amigo, que en este tiempo también hay una fórmula para quitarse la culpa, o que quita la culpa del pecado, que quita la culpa de la maldad de la conciencia del hombre. Y en el Salmo capítulo 32 y el versículo 5 podemos mirar la Biblia, podemos mirar las Sagradas Escrituras, lo que nos está diciendo el hombre de Dios. El escritor dice: te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando el hombre se propone en su mente, cuando el hombre se propone en su corazón confesarle a Dios el pecado, decirle al Señor lo que él ha hecho, no encubrir su maldad, sino declarar el pecado, entonces Dios le perdona. Dios le quita el pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué hermoso, qué bonito es saber que hay un Dios perdonador en el cielo, que tan solo cuando uno se acerca a Él con un corazón arrepentido, con una mente limpia, con una actitud de obediencia, de sinceridad, de una manera humillada ante su presencia, entonces el Señor perdona el pecado. El Señor, que es bueno, quita la culpa de la conciencia del hombre. Y cuando el Señor quita la culpa de la conciencia del hombre, entonces le hace inocente, entonces le hace limpio. Y entonces el ser humano puede descansar de tan terrible carga que le agobia. Hoy en esta tarde quiero insistirle a todas las personas que el Señor puede cambiar a un culpable en un ser inocente mediante la mirada por la fe en Él, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, mediante la fe en el Señor Jesucristo y la obediencia a su palabra. Bueno, es una oportunidad, es una bendición maravillosa, estimado hermano, que Dios quite la culpa que hay en la conciencia de las personas. Hoy no se necesita traer un carnero, ni traer un becerro, ni traer quizás un ovejo, nada de eso. Solo se necesita poner fe. Solo se necesita creer en Dios. Solo se necesita inclinar el rostro y reconocer que se ha pecado, que se ha hecho lo malo y que necesita el perdón y la limpieza de la conciencia. Esto es lo que predicamos y esto es lo que dice la palabra del Señor. Buena conducta en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16. Aconseja la palabra del Señor: teniendo buena conciencia, para los que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian de vuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Qué es la buena conducta? Es conducirse en plena obediencia, conducirse en plena santidad, conducirse en el camino del Señor con temor delante de Él, apartado del mal, siguiendo al Señor. Pues esta es la única manera que el Señor quita la culpa que hay en el pecado, en el corazón de la persona, y por ende entonces se hace libre, se hace inocente, para que pueda seguir viviendo para Dios, para que pueda seguir avanzando en el camino, para que pueda seguir sirviendo al Dios vivo sin carga de pecado ni de maldad, porque qué bonito es tener una vida de inocencia delante de la presencia del Señor, como lo enseña las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva.
qué maravilla, qué bendición. Para eso se necesita el bautismo, porque el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret salva a la persona. Eso es lo que dice. El bautismo que nos corresponde a esto, al arrepentimiento, a la vida de fe, a la vida de obediencia, a la vida de santidad, a la vida de temor al Señor, nos da la salvación, porque el bautismo es para perdón de pecados, para limpieza del alma, para transformación del ser humano. El bautismo que nos corresponde a esto nos salva como la demanda o como la aspiración de una buena conciencia a Dios, una conciencia limpia, una conciencia libre, una conciencia inocente en la presencia del Señor, porque solo el Señor puede hacer al pecador inocente, porque Él puede perdonar el pecado, porque Él puede quitar el pecado. Esto es lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1 y el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la culpa, que quita la maldad, que quita todo lo que impide acercarse a Dios. Y déjeme decirle que cuando Dios quita algo, lo quita para siempre. Y cuando Dios quita la conciencia pecadora de una persona, la persona se convierte en un inocente que ha sido perdonado su pecado. Entonces, qué bendición, entonces qué oportunidad, entonces qué alegría saber que Dios puede hacer un milagro en el ser humano, y esto es cambiar su vida de pecador a inocente, lavarle con su sangre preciosa, convertirlo en una nueva criatura, convertirlo en un ser humano, pero sin culpa. Bienaventurado el hombre, dice la Biblia, a quien Jehová no culpa de pecado. Ojalá que ese sea usted y que ese sea yo, que estemos en la presencia del Señor y no seamos culpados de ningún pecado, porque Él nos habría hecho inocentes. Él nos había dado la bendición de recibir el perdón y la vida eterna. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.